Con el éxito abrumador que fue la película de los Vengadores del 2012, muchas productoras empezaron a ver lo rentables que eran los universos compartidos, por lo que empresas como Fox empezaron a armar lo suyo con las películas de X-Men, Warner con el universo extendido de DC y finalmente Sony, que también quiso hacer su propio universo con las películas de Spider-Man, que si bien no era una mala idea, porque siendo sinceros el personaje puede tener una franquicia propia, puede cargar de ella sin ningún problema. Sin embargo, este plan no resultó de la mejor manera, dado que en The Amazing Spider-Man 2, en lugar de contar una historia, prefirieron meter muchas referencias y planes a futuro, lo cual causó un filme bastante deficiente y por consiguiente una recaudación bastante mala, por lo menos para lo que esperaba el estudio. Podríamos decir que dejó mucho que desear, ya que esta película tuvo un presupuesto mayor al anterior y recaudó menos. La película anterior tenía un presupuesto mucho más bajo que incluso las películas de Tobey Maguire y le fue bastante bien. Además que también si le sumamos que a diferencia de por ejemplo de Marvel Studios, que sí tienen un hombre con una visión y con un plan a futuro, que básicamente es Kevin Feige, que básicamente su plan era, es que vamos a enfrentarnos a Thanos en el futuro. Estos no tenían como un plan fijo o una idea llegar a un punto concreto y pues hacían cosas al azar y bueno, eso de hecho a la fecha lo hace, y solo hay que ver cómo están planeadas las películas de Venom y cómo están los futuros lanzamientos de Morbius y Kraven el Cazador, lo cual este tipo de decisiones provocó la muerte temprana de esta saga protagonizada por Andrew Garfield, haciéndola rápidamente un acuerdo con Marvel Studios e integrando el personaje al MCU. Es por eso que con motivo del estreno de Spider-Man No Way Home estaré haciendo una serie de videos dedicados a la película y al personaje, en el que hablaré sobre qué fue lo que pasó después de The Amazing Spider-Man 2, basándome en noticias, artículos, entrevistas, elementos vistos en las películas y aquel polémico correo que fue filtrado en noviembre del 2014. Sin nada más que decir, yo soy Charles del Refugio Arácnido y aquí comenzamos. Número 1. Mary Jane Watson. A finales del 2012 se había confirmado que la actriz en ascenso Shailene Woodley le daría vida a la pelirroja en The Amazing Spider-Man 2. De hecho, ella grabó escenas para la película en la que mantiene charlas con Peter Parker y con Gwen Stacy. Y obviamente tendría un origen parecido al de los cómics, en el que tiene una familia disfuncional. Sin embargo, a diferencia de otras adaptaciones como por ejemplo la serie animada de los 90 Spectacular o la película de Sam Raimi, ella sería mecánica. Además, podemos ver por imágenes del rodaje que Mary Jane vivía al lado de la casa de Peter. Sin embargo, debido a que la película ya tenía bastantes tramas, se eliminaron del filme. Y bueno, pues era evidente que debido a la muerte de Gwen, ella entraría en la tercera película viniendo a ser el interés amoroso. Aunque bueno, la relación creo yo sería más parecida a la del universo 616 que la del Ultimate, dado a que la relación que fue usada de Peter y Mary Jane en el universo Ultimate fue usada como referencia para la relación de Peter y Gwen en este universo. Y bueno, eso solo hay que ver en cómo apoya Gwen Stacy Spider-Man, también como por ejemplo cómo es que le revelas la identidad tan rápido a Gwen Stacy, que de hecho pues eso pasó pero con Mary Jane en Ultimate Spider-Man. Y bueno, la única cosa que sí quedaría en duda es si Shailene Woodley hubiera regresado para el papel. Pues recordemos que en esa época ella estaba ocupada en la saga Divergente. Si me lo preguntan a mí, me hubiera gustado ver a Emma Watson en el papel, pero pues bueno, se le va a hacer. La verdad es que no se sabría cómo manejar la relación, aunque podríamos decir que no habría sido tan buena como la que tuvo Peter y Gwen, por lo menos en cuestión de química, dado que una de las cosas que disfraza bastante bien esa mediocre relación, porque queramos o no, la verdad es que está mal construida entre Peter y Gwen, era que la química de los actores como que te hacía olvidar que no estaba tan bien escrita. Número 2. Jonah Jameson. Inicialmente, en uno de los primeros voladores de la película, Jonah Jameson tenía cierta importancia en la historia, pues cumplía el mismo rol que tenía en los filmes de Tobey Maguire.
Sin embargo, debido a que la historia ya estaba cargada de muchos elementos, fue descartado del guión, al menos en presencia física, ya que en la película nos dejan el indicio de que Jameson ya contrató a Peter Parker para que le tomen fotos al Hombre Araña. Se decía que había planes para que J.K. Simmons regresara para interpretar al personaje, sin embargo se vinieron abajo estos planes debido a la cancelación de la saga. Aunque afortunadamente lo pudimos volver a ver en Spider-Man Far From Home. Número 3. Los Matarañas. En The Amazing Spider-Man 2 se nos fue presentado a modo de cameo al personaje de Alistair Smythe, conocido en los cómics por crear los míticos Spider Slayers, mejor conocidos como los Matarañas en español. Son robots que se encargan de cazar al trepamuros y fue interpretado por BJ Nova, que es famoso por darle vida al naco y estúpido de Ryan en The Office. Es bastante obvio que pues Spider-Man, al enemistarse con Oscorp, motivaría a Alistair Smythe a crear estos robots para cazar a Spider-Man. Número 4. La saga del clon. En una entrevista, al actor Denis Leary, que le dio vida al Capitán Stacy, comentó que la trama de la tercera película consistía en que Peter había encontrado una manera para revivir a las personas. A muchos de los fans nos hizo bastante ruido estas declaraciones, pero pues no sabíamos si genuinamente Peter iba a regresar de la muerte a personajes como Gwen Stacy o el tío Ben, o bien el actor estaba confundiendo el concepto de la resucitación con la clonación, que no es un tema del que Spidey sea ajeno. Pues en los cómics hay varias sagas del clon. La primera es en la que muy probablemente hayan tomado inspiraciones, en la que Miles Warren crea un clon de Gwen Stacy debido a que en secreto él amaba a la rubia. No solo eso, sino que también clona a Peter Parker y ahí descubre la doble identidad del chico de Queens, por lo que pone a pelear al Peter Parker original contra el clon. Luego tenemos la segunda saga del clon, que es en la que el clon original, o sea, Brent Riley, regresa y ahora bajo la identidad de Scarlet Spider. Y luego tenemos otra que es del universo Ultimate, en la que el Doctor Octopus crea varios clones de Peter Parker en conjunto con Ben Riley, que bueno, en este universo es otra persona totalmente ajena a Peter Parker, el cual da como resultado a un Peter adulto que se hace pasar por Richard Parker. Que bueno, viendo la escena de The Amazing Spider-Man 2 en donde se encuentra Peter con Richard Parker, pues igual y no es el verdadero Richard Parker, a lo mejor es un clon. Siguiendo con los clones, otro era el Escorpión, otro tenía unos 4 brazos, otro tiene la cara deformada y finalmente tenía una clon femenina llamada Jessica Drew, o sea Spider-Woman. Especulando a base de la información presentada, habían hecho una amalgama entre estas sagas, pero adaptándolas al contexto de las películas. Es decir, Peter trabajaría con Miles Warren y con ello clone a sus seres queridos. Además, recordemos que Emma Stone en una entrevista en 2014 dijo que su regreso podría suceder ya que gracias a cierto profesor de Gwen que le tenía mucho cariño, haciendo referencia al villano del Chacal. Número 5. Kraven el Cazador. En el 2014, Juan Coptet mandó un correo electrónico haciendo varias propuestas de spin-off y otras películas ligadas a la saga de Amazing Spider-Man. Una de ellas era hacer una intercuela, es decir, una película que tomaría lugar después de la primera película, pero antes de la segunda, en la que Norman Osborn contrataba a Sergei Kravinov, mejor conocido como Kraven el Cazador, para cazar a Spider-Man y así obtener su sangre, pues cree que la podría curar su enfermedad, que es más o menos lo que hace Harry en la segunda película. Si a eso le sumamos que en los créditos de la segunda película podemos apreciar la punta de una lanza, que bueno, es fácilmente relacionable al personaje, podríamos haberlo visto como parte de los 6 siniestros en esta saga. Yo creo que en esta versión del personaje habría tomado inspiración por lo menos en la historia del universo 616, pero su aspecto sería más parecido al universo Ultimate, siguiendo la tendencia de cómo lo hicieron las películas anteriores, como por ejemplo el traje de Spider-Man de Amazing Spider-Man 2, el cual es una calca del cómic Ultimate Spider-Man, o la apariencia de Electro, que es más parecido al universo Ultimate que al universo 616, o por ejemplo el aspecto de Rhino, que es más parecido a una armadura o robot, que en lugar de un traje así tal cual que está pegado como el del universo 616. Número 6. Black Cat. En el 2014 se había anunciado el spin-off de un personaje femenino. Los rumores decían que podía ser una película de Spider-Woman, Silver Sable, incluso hasta de la tía May. Sin embargo, la opción que parecía más lógica era un filme dedicado a la chica gato del universo Marvel, es decir, la Gata Negra. Recordemos que en la segunda película, Felicia Hardy, interpretada por la actriz Felicity Jones, tuvo una pequeña aparición como una trabajadora de Oscorp,
Más adelante tendría más importancia, pues ahora sí se mantendría su alter ego, además de que había cosas interesantes a abarcar en su faceta como villana, ya que Drew Goddard la quería como miembro de los Seis Siniestros, aunque también, al igual que en otras iteraciones del personaje, sería la tercera en discordia, tomando en cuenta que ya iban a meter a Mary Jane en la saga. Número 7, Spider-Man 2099. La misma persona que propuso la intercuela de Kraven el Cazador propuso una película de Miguel O'Hara, mejor conocido como Spider-Man 2099, que tomaría lugar en una Nueva York del futuro, en el que pelearía contra Alchemax y Morlun, y en el clímax lo enviarían a través del tiempo para usarlo como un recurso para la secuela. Esta idea fue propuesta de manera muy general, pero pues, de haber sucedido esto, muy probablemente tendremos un crossover parecido a lo que tuvimos en Spider-Man Edge of Time, que Peter Parker y Miguel O'Hara se juntan para derrotar a Alchemax. Número 8. Los Seis Siniestros. Uno de los proyectos más ambiciosos que iban a llevar al cine sería la película de Los Seis Siniestros, y esto lo podemos ver en los créditos de la segunda película, en la que podemos ver el planeador del Duende Verde, uno de los tentáculos del Doctor Octopus, el cuerno de Rhino, las alas del buitre, una punta que tiene dos colores blanco y negro, que muchos podrían pensar que sería Kraven debido a que es una arma característica del personaje, aunque también podría ser Black Cat por la cuestión de los colores, y finalmente una máscara con humo, el cual se decía que podía hacer referencia a Misterio o al Camaleón. Sin embargo, Drew Goddard, creador de una de las mejores series de Netflix, así es, hablo de Daredevil, tenía otros planes para su película grupal, pues a él no le gustaba mucho precisamente esa alineación. Así que él propuso la suya, conformada por el Doctor Octopus, Misterio, la Gata Negra, el Hombre de Arena, el Buitre y, para sorpresa de muchos, el propio Spider-Man. Esto puede que les suene raro, pero si leyeron Ultimate Spider-Man, de hecho hasta suena bastante lógico, pues en los cómics Ultimate, Norman Osborn y el Doctor Octopus organizaron un grupo en la cárcel para vengarse de Nick Fury, y aquí fue donde se encontraron a Spider-Man, donde lo amenazaron con que si no trabajaba para ello, entonces le iban a quitar la vida a sus seres queridos, entre ellos a la tía May. La película consistiría en que los Seis Siniestros eran mandados a la Tierra Salvaje para enfrentar a un villano llamado Gog. En la película, el Doctor Octopus tenía una relación de amistad con Spider-Man antes de que se volvieran enemigos, además de que el Hombre de Arena sería como el corazón de la película debido a que tendría una gran participación en ella. Se desconoce cuál hubiera sido la alineación que se usará finalmente, pero de lo que estamos seguros es que al final se hubieran enfrentado con Spider-Man. Número 9. El proyecto Venom. En el 2013 se dio a conocer una imagen publicada por Mark Waid, director de la saga de The Amazing Spider-Man, en la que veíamos un locker con el número 14. Para muchos podría haber sido una simple imagen y ya. Sin embargo, para aquellos que leímos Ultimate Spider-Man, este locker era bastante importante, ya que se trataba del casillero en el que se encontraba el proyecto Venom. Es más, hasta en uno de los avances de la película salía una sustancia negra flotando en el laboratorio de Oscorp de los Seis Siniestros. Sin embargo, esto fue eliminado de la película y fue reemplazado por la armadura de Rhino. Ahora, otro dato a considerar es que durante la promoción de la película, Sony abrió un portal en línea del diario Clarín, en la que podemos ver artículos escritos por nadie más ni nadie menos que Eddie Brock, quien de acuerdo a los correos de Sony sería interpretado por Channing Tatum. Muy probablemente esta versión del personaje sería una amalgama entre la versión 616, en la que es un reportero, y la versión Ultimate, en la que el padre de Eddie trabajó con Richard Parker en el proyecto Venom con el fin de curar el cáncer y otras enfermedades, pero serían estafados por una corporación grande para hacerse con el traje negro, pero pues ambos terminan muriendo en un accidente de avión. Adaptándola como al contexto de las películas, probablemente Eddie sería como el de la película del 2018, que quería investigar las prácticas poco éticas de Oscorp y además de alguna forma vengar a su padre, pues digamos que en este punto tiene como que indicios de que Oscorp afectó la vida de Richard y Eddie Brock, padre. Obviamente sabría del proyecto Venom y se lo mostraría a Peter, usándolo por mera curiosidad, y nosotros pues bueno, ya sabemos qué pasa después. Peter hace mal uso del traje y es controlado por este. Después lo regresa y lo decide destruir como un espectacular Spider-Man para que no le cause daño a nadie, pero Eddie se enoja con él, pues esta sería la prueba para acabar con Oscorp y finalmente pues se termina convirtiendo en Venom. A diferencia de la saga de Sam Raimi, que no lo quería para nada en la película, Mark Webb sí tenía planes para él, construyendo su personaje durante la tercera película y después enfrentarlo con Spider-Man en posteriores secuelas. No solo eso, sino que también tenía una película en solitario en la que se enfrentaría a nadie más ni nada menos que a Carnage. De hecho, así se llamaba la película originalmente, Venom Carnage.
¿Recuerdan que les habíamos comentado que Eddie Brock estaba escribiendo artículos para el Clarín? Bueno, uno de estos artículos habla del asesino serial que andaría suelto por la Gran Manzana y sería nadie más y nadie menos que Cletus Kasady. Y si tomamos en cuenta lo que comentamos en el punto anterior, entonces tendríamos un tratamiento bastante similar a los cómics 616, en el que Eddie, después de ser derrotado por Spider-Man, sería enviado a Ravencroft, el cual ya tuvo su aparición en la saga, en la segunda película. Y ahí conoceríamos a Cletus y pues ahí lo mismo que en las historietas. Venom resurge pero dejan recibido dando nacimiento a Carnage, el cual sería tan poderoso que haría que Peter y Eddie dejen al lado sus diferencias para trabajar en equipo y derrotar a Carnage. Pero eso no sería suficiente, ya que otra idea que se tenía considerada era que en los polémicos correos del 2014 se decía que, ya que tenían a Gwen Stacy de regreso como un clon, ella se convertiría en Carnage. Y sí, puede que parezca raro, pero eso sí pasó en los cómics Ultimate después de que clonaran a Gwen, si no mal recuerdo. Número 11. El regreso de Norman Osborn. ¿Recuerdan la propuesta de la intercuela? Bueno, se decía que en el clímax de la película Norman obtendría la sangre de Peter, pero en lugar de curarlo, lo transformaría en el Duende Verde, pero no sería como el universo 616, básicamente con el traje, con el gorrito, con las bombas calabazas, sino que sería más parecido al Green Goblin de los cómics Ultimate, básicamente un Hulk que puede escupir fuego y tiene unos cuernos super grandes. En este punto de la película ellos batallarían fuertemente hasta que desaparece, y bueno, eso llevaría como que al pésimo estado de salud de Norman en la segunda película. Se dice que esta batalla iba a ser parecida a la primera pelea que tuvieron el Duende Verde y el Hombre Araña en los cómics Ultimate. Sin embargo, no se hubiera quedado ahí, sino que posteriormente habrían revivido al personaje, esto de acuerdo con el actor Chris Cooper, que dijo que este personaje iba a tener más importancia en la saga. Algo que me hubiera gustado ver es que en la última película de The Amazing Spider-Man, ya sea una 4, 5 o 6, el Duende Verde fuera el líder de los 6 siniestros y se enfrentara a Spider-Man como en el cómic de la muerte del Hombre Araña del universo Ultimate. Pero bueno, se vale soñar. Número 12. Spider-Man contra The Amazing Spider-Man. En uno de los correos del 2014 se decía que había planes en un futuro cercano de traer de vuelta a Tobey Maguire para hacer una película versus entre él y Andrew Garfield. La película iba a transcurrir años después del final de ambas franquicias, y en el filme se iban a enfrentar entre ellos mismos, pero después harían equipo para enfrentar una amenaza mayor. Se desconoce quién sería el villano de esta cinta. Lo único que se sabe es que muy probablemente hubiera tenido fecha de lanzamiento para el 2021. Y casualmente una película que va a regresar a ambos personajes, pues que es No Way Home, se va a estrenar precisamente ese año, 2021. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de mis videos. Me pueden seguir en mis redes sociales, como por ejemplo mi Facebook y mi Twitter, que ahí publico muchas cosas de los videos. Nos vemos hasta la próxima.